Muy buenos días para todos. Para mí realmente es un placer y un honor estar en este mini curso de síndrome intestino irritable. Lo primero que quiero mostrarles es un código QR que quiero que todos desde ya, por favor, entren. Les doy 30 segundos para que entren, lleguen a esta dirección que está ahí, electrónica, y respondan las preguntas. Estas preguntas son las que vamos a transmitir a lo largo de la conferencia para que después podamos saber lo que piensan ustedes en cuanto al tema que estamos analizando y compartiendo, porque quiero que esta sea una mini curso y un taller muy interactivo. Por eso habrá muchas preguntas y después sabremos sus respuestas. Entonces, bienvenidos y arranquemos. Como siempre, uno tiene que presentarse y ya me han presentado a mí, pero yo quiero saber, y parte de la pregunta número uno de lo que ustedes van a ver dentro de esta dirección y esta encuesta que les hago es en dónde trabajan. Levanten la mano los que trabajan en urgencias, los que trabajan en consulta externa, los que trabajan en hospitalización, los que trabajan en medicina domiciliaria y en algo diferente. Bueno, también les traje dos escenarios problema, que son dos casos clínicos que vamos a trabajar juntos. El primer escenario problema es una mujer de 41 años, síntomas de un año de evolución, dolor abdominal intermitente 2 veces a la semana, asociada a distensión abdominal y meteorismo. Hay deposición dura cada 4 días, no hay hematoquesia y el peso es estable. Este es un caso clínico que hemos tenido absolutamente todos y que se presenta permanentemente y todos los días además. Entonces surgen unas preguntas que nos hacemos nosotros. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cómo se clasificaría? ¿Le haríamos estudios paraclínicos adicionales? ¿Le haríamos colonoscopia? Y si le hacemos tratamiento, ¿cuál sería? No farmacológico, farmacológico. El segundo escenario problema que les traigo es un paciente masculino, síntomas de 2 años de evolución de síntomas digestivos, dolor abdominal leve, mesogastrio en hipogastrio 3 veces a la semana, deposiciones líquidas y blandas 3 veces a la semana, meteorismo, pero ese mejora con la deposición y no hay hematoquesia ni pérdida de peso. Entonces surgen las mismas preguntas: ¿cuál es el diagnóstico? ¿Cómo se clasificaría? ¿Cuáles serían los estudios paraclínicos adicionales que harían? ¿Harían colonoscopia? ¿Y qué tratamiento harían? Y esto lo vamos a ir discutiendo más adelante entre todos. Y es por esto que vamos a hablar de conceptos de síndrome intestino irritable basados en problemas clínicos de la consulta diaria y basados en la evidencia actual. Y es lo que vamos a hablar en el día de hoy. Van a haber unas preguntas que son los objetivos que espero que al final todos podamos responder. ¿Cuál es la importancia del síndrome intestino irritable? ¿Cuáles son esos conceptos básicos de fisiopatología de síndrome intestino irritable? ¿Cómo hacemos el diagnóstico de síndrome intestino irritable? ¿Cómo lo clasificamos? ¿Cómo lo estudiamos o hacemos el enfoque diagnóstico? ¿Y cómo hago el enfoque del tratamiento? Entonces, vamos a empezar por la importancia. Quiero que levanten la mano para los que el síndrome intestino irritable es un motivo de consulta frecuente. Muy bien. Para los que es una enfermedad rara, ninguno, necesita muchos exámenes para diagnosticarse y es mejor hacer un diagnóstico diferencial para no confundirnos en el diagnóstico. Uno que otro. La importancia del síndrome intestino irritable radica en que es el principal motivo de consulta de la consulta de gastroenterología, pero también es aproximadamente un 20 o 30% de la consulta del internista y del médico general. Es la segunda causa de ausentismo laboral y disminuye la calidad de vida de los pacientes. Tiene un OR de 2 para apendicectomía, colecistectomía y histerectomía. ¿Qué significa esto? El tener un OR es que la probabilidad de que a mí me operen de alguna de estas tres cirugías es 2 veces más cuando yo tengo síndrome intestino irritable que si no lo tengo. Entonces induce a errores de terapéutica quirúrgica. Posiblemente esto se ve más en el servicio de urgencias. Bueno, es un trastorno funcional dentro de muchas cosas que además tiene un impacto sustancial en la calidad de vida y el funcionamiento social
pero tiene unos costos de salud pública muy altos. Miren ustedes que tiene costos anuales directos e indirectos de 8.000 millones de euros en Europa. 123.000 millones de yenes en China y más de 10.000 millones de dólares en Estados Unidos. Y miren la prevalencia. Este es un mapa muy interesante porque es un estudio muy clásico donde se hicieron encuestas y entrevistas, algunas por internet, algunas visita de casa, ven ustedes internet azul, visita de casa verde y mixtas amarillo, donde vemos todas las trastornos funcionales, no solo el síndrome de intestino irritable, y vemos que realmente la prevalencia de todos estos trastornos funcionales, los cuales uno de ellos es el síndrome de intestino irritable, están entre 40 y 46% de prevalencia. Es decir, la foto que se hace en un momento dado en el mundo nos da que 40 a 46% de la población tiene algún trastorno funcional. Ya vayamos al síndrome de intestino irritable como tal, que es este mapa naranja, donde vemos las prevalencias que van entre el 0 y el 6%, el que es anaranjado clarito es 0 a 3%, que es por allá en Asia, nosotros y América en general es del 3 al 6%, estamos en esa prevalencia hoy en día con Roma 4 y ya otros sitios de mayor prevalencia como en África. Y miremos algunos elementos que son importantes contar. Cuando nosotros vemos aquí la prevalencia, mire que Roma es una ciudad donde se reunían el grupo de expertos y iban ajustando los criterios para hacer diagnóstico. Entonces los criterios de Roma se convierten en una herramienta diagnóstica muy importante y valiosa. Pero miren ustedes que la prevalencia en general, en el cuadro que les tengo ahí señalado, era de 10% en Roma 3. Pero ¿qué pasó que en Roma 4 es de 3,8% en general? Pues resulta que se perfeccionó tanto el instrumento que había mucha gente que se diagnosticaba de una manera inadecuada y al hacer un diagnóstico más exacto y al mejorar la herramienta, pues vamos a tener una prevalencia más baja pero más exacta de la enfermedad. Vemos también, por ejemplo, que bajó en mujeres de 12 a 4,8, que comparado con los hombres sigue siendo más prevalente o más frecuente los casos existentes en un momento dado entre mujeres que con hombres, que da casi el doble. Y miren las edades, es más frecuente entre 18 a 40 años, con casi que el 5%, y va bajando de 3,3% entre 40 y 60 años, más de 65 años es aún más bajo. Entonces ahí les muestro la prevalencia, cómo ha cambiado cuando Roma se ha perfeccionado, que es más frecuente en mujeres y que es más frecuente entre 20 y 40 años. Aquí tenemos también los motivos de consulta. Miren ustedes, cuando uno tiene una cualquier entidad o trastorno funcional, consulta 46 veces por ciento comparado con si no tiene un trastorno funcional 27%, casi el doble de consultas genera estos trastornos de funcionamiento. Y además es una carga importante porque nos genera costos bien importantes. Veamos ahí unas columnas, vemos 4 columnas, básicamente para diferentes síntomas. La de la izquierda es de el desorden intestinal funcional y el negro es del 2007 al 2009, el gris es del 2010 al 2012 y el blanco es 2013 a 2015. Lo que quiero mostrarles ahí es que se va volviendo una carga más importante porque vemos que a medida que avanza el año se ve más trastornos funcionales intestinales porque hay más consultas, hay más dolor abdominal crónico, hay más daños de estreñimiento y de diarrea en todos los síntomas que componen el síndrome intestino irritable. Es una carga importante de la enfermedad. También en la carga de la enfermedad que tiene que ver con los costos de salud pública, vemos como a medida que pasan los años, también hay unos costos mucho más altos a nivel de dólares, es este en un estudio clásico de gastroenterology. Entonces ya vimos la importancia del síndrome intestino irritable. Vayámonos a los conceptos básicos de fisiopatología. Entonces yo les hago una pregunta a ustedes. Levanten la mano los que creen que el síndrome intestino irritable es una enfermedad funcional y psicológica. Levanten la mano los que creen que es generada más bien es por una hipersensibilidad visceral. Y levanten la mano aquellos que creen
que es una enfermedad del eje cerebro-intestino donde hay elementos genéticos, psicológicos, disbiosis e hipersensibilidad visceral. Bueno, ya con una definición tan completa, creo que la mayoría inconscientemente hasta levantaríamos la mano por esta. Esto es parte de las preguntas que les hago para que después las analicemos cuando ustedes las vayan contestando. Pero miren ustedes todos los elementos que componen la fisiopatología y básicamente son algunas hipótesis. Hay una alteración de la motilidad gastrointestinal por muchas causas hormonales o neurológicas. Hay una hipersensibilidad visceral a nivel del intestino. Hay una inflamación intestinal de bajo grado. Hay unas infecciones gastrointestinales previas que dejan unas secuelas. Hay unas alteraciones genéticas y epigenéticas que hacen que las personas lo sufran más. Hay unas alteraciones de absorción de sales biliares. Hay alteración de lo que está de moda de los microbiomas y disbiosis, sobrecrecimiento bacteriano, respuesta inmunológica alterada, interacción eje intestino-cerebro. Y miren ustedes que son muchísimas las hipótesis y es probable que esto sea multicausal y tenga cada una un pequeño componente. Esta es una gráfica que me gusta mucho. Miren ustedes cuando estuvieron conjuntos en el colegio y había varias teoría de conjuntos donde veíamos que la intersección es donde algunos pacientes que tienen una cosa también la tienen otras. Aquí vemos una intersección entre dispepsia, eh, trastornos funcionales, enfermedad inflamatoria intestinal y reflujo gastroesofágico. Lo que vemos es que se superponen muchas de estas entidades funcionales y hay un overlap, hay un entrecruzamiento y muchas veces es difícil hacer el enfoque y los diagnósticos porque el paciente tiene síntomas de reflujo, de colon irritable, de alguna otra enfermedad como dispepsia funcional y es a veces hasta tierra de nadie y es difícil hacer un diagnóstico porque la persona tiene de todo, como vemos ahí se cruzan muchas de estas entidades. Pero todos sabemos que en todas las enfermedades hay unas predisposiciones genéticas que generan otros elementos, otras variables que generan las hipótesis de la fisiopatología, como infecciones virales, protozoarias, bacterianas, factores psicosociales que se mezclan con esos cambios en el sistema nervioso central y van a generar esa disfunción del eje cerebro-intestino que van a generar también por abajo toda la parte de malabsorción, de ácidos, de cambios del microsoma y todo eso se junta en una maraña para generar los síntomas gastrointestinales del síndrome intestino irritable. Vemos otra gráfica, la fisiopatología, donde vemos que algunas áreas de la corteza singular, algunas áreas del cerebelo, algunas áreas de la ínsula cerebral se estimulan y se activan generando áreas, generando dolor abdominal. También vemos como algunas alteraciones de la flora, algunas floras bacterianas se aumentan, como el coli, bifidobacterium, algunas disminuyen y algunas empeoran para generar también parte de los síntomas y ser factores de riesgo y parte del componente de la explicación y la fisiopatología. Vemos aquí otras como a nivel de la metabolismo de los alimentos a nivel intestinal pueden generar un estímulo de células endocrinas intestinales que van a generar al final dolor visceral o reducir la motilidad gastrointestinal para producir estreñimiento y vemos que ahí es otra de las explicaciones y muchas de estas se mezclan y seguramente vamos a decir que es multifactorial. Bueno, también hay unos factores de riesgo. Ya les dije que la infección entérica aguda previa, como puede ser bacteriana, viral o protozoaria, van a ser un factor de riesgo y por eso hay algunos síndromes de intestino irritables post-infeccioso. Vemos aquí cómo hay diferentes bacterias, virus, protozoos, infecciones inespecíficas. Y miren ustedes que va de 2, 2.8, 4.5 el riesgo relativo, es decir, la probabilidad de tener síndrome de intestino irritable. Cuando yo he tenido alguna de estas infecciones, pues es mayor para tener síndrome de intestino irritable. Ahora, también hay otros factores de riesgo, como ser menor de 50 años, ser mujer, problemas psicológicos desde la infancia. También algunas enfermedades como tener fibromialgia y fatiga crónica se mezclan en toda esta maraña de factores de riesgo. Ahora vayamos a
aclarar el diagnóstico y a definir el diagnóstico de síndrome de intestino irritable. Entonces les planteo una pregunta. Levanten la mano los que creen que es una enfermedad de exclusión, es decir, debe descartarse otras patologías antes de hacer el diagnóstico de síndrome de intestino irritable. O levanten la mano aquellos que dicen, no, no es una enfermedad de exclusión, no hay que descartar las otras, es un diagnóstico de inclusión donde hay que cumplir unos criterios que se llaman criterios de Roma. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que no es el síndrome intestino irritable. No es solamente una enfermedad funcional como se consideraba antes, no es una enfermedad psicológica como se consideraba antes, es una enfermedad orgánica multifactorial, como les muestra en la fisiopatología, que altera el eje cerebro-intestino y va a generar unos criterios clínicos para el diagnóstico. Entonces, ya sabemos que es necesario tener unos criterios que ya vamos en Roma 4, sin duda vendrán más adelante Roma 5, Roma 6, ustedes verán hasta quién sabe cuál Roma, pero son los criterios que ahorita están establecidos y están en la actualidad el Roma 4. La historia clínica negativa que descarte otras entidades. Y miren ustedes que sigue siendo, a pesar de la tecnología, de la inteligencia artificial, de las aplicaciones, todo lo que ustedes quieran que hemos avanzado, sigue siendo la base del diagnóstico del síndrome intestino irritable, una buena historia clínica. Y es muy importante porque el rendimiento diagnóstico de esta herramienta llamada historia clínica es muy alto, como veremos. No es necesario en general muchos exámenes paraclínicos, podríamos tener algunos como un cuadro hemático, una PCR, ya veremos cuáles son los que hacemos. No es un diagnóstico de exclusión donde haya que descartar todas las entidades del colon antes de decir que es un síndrome de intestino irritable y esto es importante porque vimos los gastos innecesarios que se generan a veces. Entonces tenemos estos criterios, decimos que la piedra angular y lo más importante para el diagnóstico es que haya dolor abdominal. Entonces, primero el paciente nos consulta por dolor abdominal, por lo menos un día a la semana en los últimos 3 a 6 meses. Entonces, dolor abdominal acompañado de algo más, acompañado con dos o más de los siguientes. Tiene que haber una relación con la defecación. Cuando el dolor se presenta, si hago defecación mejora o algunas veces empeora con la defecación. Hay asociado un cambio en la frecuencia de las deposiciones, es decir, o se volvieron muy frecuentes y cambian la consistencia diarrea, o se volvieron muy escasas y cambian la consistencia dura. Y hay una asociación en el cambio de la forma de la deposición y de la consistencia. Entonces, aumenta o disminuye la frecuencia, estreñimiento y diarrea, y aumenta o disminuye la consistencia que veremos en el Bristol. Para mnemotecnia, Bristol 1, bolas, Bristol 6 o 7, líquido, y todo lo que ustedes encuentran entre 1 y 7. Entonces, esos síntomas deben ser iniciados 6 meses antes del diagnóstico. Entonces ya vimos, y para mí es muy importante, y se los traje directamente porque quiero que los leamos, los criterios de Roma. Es un dolor abdominal recurrente, dolor abdominal, durante al menos un día a la semana en los últimos 3 meses, asociado con dos o más de los siguientes: alteración de la frecuencia, estreñimiento o diarrea, y alteración de la consistencia, líquido o duro. Entonces, si es más del 25% de las veces es Bristol 1 o 2 o las duras, es tipo estreñimiento, pero si por el contrario más del 25% de las veces es 6 o 7 líquida, pues es Bristol 6 o 7, entonces es tipo diarrea, y si es la combinación de las dos, que es bien común, es mixta. Algunas veces es difícil de clasificar y por eso hay unas sin clasificar. Pero, ¿qué tan importante o qué valor tiene esa herramienta de hacer estos criterios diagnósticos? Miren ustedes que la especificidad es que cuando yo digo el diagnóstico, la probabilidad de que sea es muy alta. Y vamos a analizar el valor predictivo positivo. ¿Qué es el valor predictivo positivo? Es la probabilidad de que cuando yo digo que uso una herramienta y digo que con esa herramienta el diagnóstico es este, la probabilidad de que sí sea ese es del 94%, altísimo. Es decir, si yo uso los criterios de Roma en general para hacer diagnóstico de síndrome de intestino irritable sin emplear ningún otro estudio,
tengo la probabilidad de acertar en un 94% o 95% de las veces. Miren que si es un síndrome intestino irritable, tiene un valor predictivo del 98,9. Es decir, hay poca probabilidad de que yo me equivoco cuando hago una buena historia clínica y cuando pongo los criterios de Roma y digo que es un síndrome intestino tipo estreñimiento. Ya cuando es mixto sigue siendo alto, ya cuando es con diarrea baja 88%, pero sigue siendo alto. Es decir, ya en diarrea tengo que tener en cuenta algunos otros diagnósticos diferenciales. Y el LR, ¿qué es el LR? Es el Light Likelihood. Eso significa que cuando yo multiplico, o sea, cuando yo tengo una probabilidad pretest con solamente hacer la herramienta de criterios de síndrome intestino irritable, cuando yo lo multiplico por un número en una tabla que no quiero que sepan, pero que sepan que cuando es más de 5 ya empieza a ser alto y cuando es mayor de 10 es muy alto, la probabilidad pretest de que yo haga el diagnóstico exacto con esta herramienta llamada criterios de Roma es en estreñimiento es del 25, o sea, la probabilidad de que yo haga es igual que el valor predictivo positivo. Y en mixto es de 10, ya no es igual para diarrea, por eso hay que de pronto utilizar algunos exámenes diferentes por ser más exacto el diagnóstico. Aquí vemos el Bristol, donde vemos que les dije tipo 1 bolas y tipo 7 líquido. Siempre es muy importante y por eso hay que hacer una historia clínica muy, muy, muy completa. Las banderas rojas que ustedes las saben más que nadie, los que trabajan en urgencia, los que trabajan en consulta, lo saben más que nadie, son los médicos expertos en banderas rojas, el médico cirujano, médico general, médico familiar, médico de urgencias, médico internista. 50 años o mayor, anorexia, pérdida involuntaria de peso, estreñimiento en ancianos, síntomas nocturnos, sangrado rectal, anemia, masa rectal, masa abdominal, ascitis, fiebre y antecedentes familiares en primer grado. O sea, esto es importante preguntarlo porque esto cambia todo. Aquí vemos y van a ver a lo largo de la charla donde está la guía práctica clínica de nuestra asociación colombiana de gastroenterología que dice lo mismo. Busque estas banderas rojas. También hay algunas preguntas que el American College nos aporta y son, por ejemplo, si deberíamos estudiar en el síndrome intestino irritable tipo diarrea, descartar enfermedad celíaca. Una vez les voy poniendo, la respuesta es sí. Si deberíamos hacer calprotectina focal en la diarrea cuando sospechamos enfermedad inflamatoria intestinal, la respuesta es sí. Entonces, descarten enfermedad celíaca, descarten enfermedad inflamatoria intestinal, porque ya vieron que el valor predictivo no es tan alto y la likelihood es más bajo, LR, entonces, que si deberíamos hacer siempre la búsqueda de los patógenos como virus y todo, la respuesta es no, basada en la evidencia, que si deberíamos hacer colonoscopia siempre en los menores de 45 años, la respuesta es no, y que si deberíamos más bien hacer y la aplicación de la herramienta solo con la clínica y los criterios de Roma, la respuesta es sí. Aquí nuestras guías de la asociación en cuanto a la precisión diagnóstica nos dice que sí. También recomendamos el uso de la lactoferrina, de la calprotectina para descartar el síndrome enfermedad inflamatoria intestinal. Y vayamos al enfoque diagnóstico. Entonces, esto sigo repitiéndolo en palabras diferentes, que es la evaluación clínica. Llega un paciente con unos síntomas y tiene un dolor abdominal con una alteración, ya sabemos que de la consistencia y de la frecuencia. Entonces nosotros buscamos, como les dije, signos de alarma, banderas rojas. Entonces buscamos los antecedentes, si está tomando opioides, si está tomando inhibidores de bomba de protones, si está tomando AINES, si está tomando antidepresivos, todo lo que nos puede producir estreñimiento, diarrea, si tiene antecedentes familiares de enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad celíaca o cáncer de colon, si tiene antecedentes quirúrgicos, una colecistectomía que explicaría la diarrea, antecedentes de gastroenteritis, porque ya dijimos que hay unos postinfecciosos. Hacemos un examen físico muy completo para descartar si hay masas o si vemos alteraciones adicionales y hacemos el diagnóstico. Entonces ya sabemos la fisiopatología, ya sabemos la importancia, ya sabemos cómo diagnosticarla y sabemos que tenemos una herramienta de un valor muy alto y ahora la vamos a clasificar. Entonces les hago otra pregunta. ¿El síndrome intestino irritable se clasifica en tipo estreñimiento, tipo diarrea y mixto? Levanten la mano los que dicen que sí. Listo. Y los que dicen que no.
Perfecto. Entonces vemos que se clasifica, ya lo vimos previamente, síndrome de intestino irritable 25%, tipo diarrea, tipo estreñimiento 25% estreñimiento o alternante o mixto cuando tiene de ambas o es difícil de clasificar, pero que tiene de una y de otra y entonces ahí tenemos la clasificación. Entonces ya sabemos diagnosticarlo, ya sabemos clasificarlo y vayámonos a nuestro primer escenario problema que les propuse. La mujer de 41 años con dolor abdominal, distensión y básicamente de posición solo 2 veces a la semana que había cambiado en el último año. Entonces, ¿qué diagnóstico tenemos? ¿Quién se atreve? Por supuesto, un síndrome intestino irritable, dolor abdominal más cambio en la frecuencia y en la consistencia. ¿Cuál? Tipo estreñimiento, más del 25%, tiene de posición dura. Estudios paraclínicos le harían, sabiendo la herramienta, pues es probable que no. Alguien detectó alguna bandera roja, no hay banderas rojas, es probable que podamos hacer un cuadro hemático, una sangre oculta en heces, un coprológico y de pronto nada más. La colonoscopia, ¿alguien le haría colonoscopia? Cuéntanos por qué le harías, cuéntanos por qué no le harías. El tratamiento lo vamos a dejar para más adelante cuando veamos la última parte. El segundo escenario problema es un hombre, 55 años, 2 años de evolución, dolor abdominal, deposiciones líquidas 3 veces a la semana, meteorismo y neumatoquexia. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Quién se atreve? Síndrome intestino irritable, hay dolor abdominal, hay alteración de la frecuencia y alteración de la consistencia. ¿Qué tipo? Tipo diarrea, más del 25% van con tipo diarrea. ¿Haríamos algún estudio adicional? Bueno, ¿cuál estudio adicional le harían ustedes? Claro, la enfermedad celíaca, los anticuerpos inmunoglobulinas especiales, básicamente transglutaminasa y antiendomicio, que nos dan el mayor valor predictivo positivo y calprotectina para descartar la enfermedad inflamatoria intestinal. Esto porque la herramienta en diarrea realmente vimos que a pesar de que es buena, pues hay diagnósticos diferenciales muy parecidos. La colonoscopia, ¿quién haría colonoscopia en este paciente? Bueno, la mayoría harían seguramente colonoscopia porque tiene más de 50 años y es la única bandera roja que detectamos. Por la edad, ya inclusive así no tuviera síntomas, daríamos una colonoscopia de tamización. Y el tratamiento lo veremos más adelante. Y ahora nos vamos con la última parte de este mini curso, que es el tratamiento. Entonces, en el tratamiento quiero hacerles una pregunta. Quiero que levanten la mano los que creen que en el síndrome intestino irritable debe controlarse el dolor abdominal. Muy bien. O, si por el contrario, hay que controlar el dolor abdominal y el síntoma predominante, bien sea diarrea o estreñimiento. Bueno, ya levantaron la mano. O si los que consideran que solamente tratamos el cambio de la alteración, la diarrea o solo el estreñimiento. Ahora veremos las respuestas más adelante. Entonces, el tratamiento, recordemos que hay uno no farmacológico y hay uno farmacológico. El no farmacológico es muy importante y el más importante es este porque mantener un paciente y ustedes como médicos de urgencias, médicos generales, médicos familiares, médicos internistas, casi que son los que tienen que mantener estos pacientes permanentemente, deben trabajar esa relación médico-paciente, que en mi forma es lo más importante de la medicina, que está siendo desplazado hoy en día por otras cosas, pero esto sigue siendo y será, cuando la inteligencia artificial predomine, lo más importante entre los médicos y los pacientes, la relación estrecha. Explicar la causa es muy importante porque casi que dar esta conferencia a los pacientes es valioso porque empiezan a entender que sí tienen algo, que tienen unas causas, que no es psicológico, que no es un factor de riesgo para cáncer, que no es que les va a dar enfermedad inflamatoria intestinal y que no disminuye la sobrevida. Es posible que un porcentaje pequeño sí sea el inicio de algunas otras enfermedades y hay que decírselo, pero que cuando ustedes están seguros y que van a hacer un seguimiento y un acompañamiento, vamos a ver si seguramente se quedan con este diagnóstico la mayoría. Y aquí vemos todos los tipos de tratamiento, el farmacológico, el del nutricionista, el de la medicina complementaria, la investigación que hay en probióticos, de trasplante fecal, conductual. Bueno, ahí vemos la cantidad de terapias, cada una para las diferentes fisiopatologías que les mostré. Bueno, debe ser un tratamiento multimodal.
y multidisciplinario. Ya les dije la importancia, la repito, de la relación médico-paciente y de explicar el trastorno, la fisiología y la historia natural. Pero a pesar de todo esto, casi que solo mejoran el 30% de sus pacientes. Por eso también hay que decirles esto y por eso muchos pacientes van de médico en médico y de tratamiento en tratamiento. La dieta y los probióticos, ya veremos alguna evidencia. Sí hay que aumentar la ingesta de fibra soluble que se mezcle con agua con la idea de mejorar el bolo fecal para que avance y genere una deposición más suave y de mejor tránsito, sobre todo en el estreñimiento. Ya sabemos que hay dietas con quitando monosacáridos y disacáridos que funciona, ya veremos una evidencia. Comidas pequeñas y regulares, reducir el alcohol y la cafeína, es decir, tener una vida equilibrada, hacer ejercicio, deporte, tranquilidad y ser equilibrado en todos los aspectos. Aquí vemos un trabajo donde vemos el consumo de fibra soluble, que es la que se recomienda, donde vemos, este es un forest plot o gráfico de bosque, donde vemos los autores, vemos y recordemos, pues no es el momento de hablar de gráficos, pero que las líneas pequeñas son los estudios que pasan por el uno, o sea que no son significativos cuando pasan por el uno. Todo aquello que está a la izquierda del uno es protector, todo lo que está a la derecha del uno es agresor, y vemos que el diamante negro generalmente es el resumen de todos los estudios y vemos aquí, por ejemplo, que está a favor de utilizar la fibra soluble con respecto a no utilizarla en síntomas de pacientes con síndrome de intestino irritable. En probióticos y probióticos hay mucha investigación, hay diferentes tipos de probióticos, no voy a profundizar en el tema, pero vean ustedes la evidencia donde vemos algunos estudios subtotales donde vemos que están a favor de utilizar los probióticos para mejoría de algunos síntomas comparado con no usarlos, tanto de unos tipos de probióticos como otros tipos de probióticos que no hablaremos en el momento. Entonces, casi que los estudios muestran a favor de utilizar los probióticos comparado con no utilizarlos en cuanto a los síntomas en este forest plot, que son eh, las gráficas resumen de las revisiones sistemáticas cuantitativas o metaanálisis. Aquí vemos nuestras guías prácticas de la Asociación Colombiana de Gastroenterología. Entonces nos dice que lo más importante, y ahí vemos el grado de recomendación en cada uno, les recomiendo que lo lean, es básicamente mantener una estrecha relación médico-paciente y el tratamiento de los pacientes debe considerar estrategias farmacológicas y no farmacológicas. También dicen nuestras guías que se sugiere la implementación y adherencia a una dieta baja en monosacáridos, disacáridos y oligosacáridos, que es las famosas dietas FODMAP, que realmente funcionan por ahí en un 50-60% de los pacientes. No es fácil de hacer, son estrictas, no debe ser un listado que el paciente siga, sino casi que una nutricionista con la cual ustedes trabajan cerca para que sean muy estrechos y se va quitando primero se hace una restricción obsesiva, después se van poniendo uno a uno y eso pues es la evidencia de que sí mejora un porcentaje de pacientes al hacer esto. También nuestras guías dice que se sugiere la fibra soluble, como les mostré el metaanálisis y el forest plot de la gráfica de bosque y también dice que si en la cuarta semana de tratamiento no hay mejor el estreñimiento con la dieta, entonces agua y fibra, entonces empecemos con algunos tratamientos farmacológicos. También nos dice que las terapias psicológicas ayudan y veremos alguna evidencia de terapia psicológica como básicamente de todo lo que ustedes quieran está escrito, psicoterapia, terapia cognitiva, terapia conductual. Y los probióticos, como les mostré, que también ayudan a los síntomas de mejorías globales de calidad de vida y distensión abdominal y flatulencias. Entonces, vayamos a que ya vimos muchos de los no farmacológicos, ya vimos que está la dieta, el ejercicio, la vida sana, el tratamiento psicológico, conductual, hipnosis, toda esta cantidad de cosas que de una manera u otra ayudan y dan una mano para el tratamiento del paciente con síndrome de intestino irritable. El farmacológico, entonces ya nos adentramos a los síntomas más importantes y recordemos que la piedra angular del tratamiento es el dolor abdominal. Entonces vamos a ver que hay tratamientos para dolor abdominal, tratamientos para diarrea y para tratamientos para estreñimiento.
Entonces vean este artículo del World Journal of Gastroenterology que a mí me gusta mucho porque hace un resumen de la evidencia. Entonces dice que cuando tenemos diarrea, entonces vemos el primera línea, segunda línea y tercera línea. La primera línea arriba de la línea azul, entonces nos habla de los agentes opioides, básicamente inhibido de la secreción y el tránsito. Entonces en diarrea podemos utilizar la loperamida como primera línea y básicamente también podemos utilizar la colestiramina que son secuestradores de bilis, también la podemos utilizar como primera línea. Entonces, siempre tengamos en cuenta síndrome de intestino irritable tipo diarrea, loperamida y colestiramina, también una lusadolina, que no la conseguimos, pero ahí vemos las dos opciones más importantes. Ya como segunda opción, y ya hay evidencia importante, el Target 1, Target 2 y Target 3, los antibióticos como la rifaximina, un ciclo que se puede dar de una manera bien interesante con 550 miligramos 3 veces al día por 10 a 20 días hace que los pacientes mejoren de una manera importante y ya en casos muy difíciles, muy avanzados, entramos a la tercera línea donde ya utilizamos eh, básicamente antagonistas receptores de la serotonina HT3 y tenemos el alocentrón, el ramocetrón y son pacientes que yo siento que ya deberían estar siendo manejados por especialistas. Pero ahí vemos primera línea, segunda línea y tercera línea. Primera línea loperamida y colestiramina, segunda línea antibióticos tipo rifaximina y tercera línea bloqueadores de los receptores o antagonistas de la serotonina 3. ¿Qué nos dice nuestras guías colombianas? Dice que en pacientes con diagnóstico tipo diarrea se recomienda el tratamiento con loperamida y ahí vemos que es una recomendación fuerte con evidencia baja. En pacientes con diarrea se recomienda la rifaximina como segunda opción, segunda línea y también alocetrón o ramocetrón. Entonces ahí vemos que estamos de acuerdo en nuestras guías colombianas con lo que dice la literatura mundial. Vámonos al estreñimiento por el otro lado, entonces ya sabemos definirlo, ya sabemos clasificarlo, ya sabemos los tratamientos no farmacológicos, nos vamos al tratamiento farmacológico. Básicamente utilizamos aquellos que tienen son osmóticos, una secreción osmótica controlada y ahí tenemos como primera opción el polietilenglicol. Esto mejora los síntomas de una manera importantísimo, pero no solamente los síntomas de estreñimiento, sino también algunos síntomas adicionales, aunque no mejora el dolor y algunas ocasiones mejora la evacuación incompleta, es la primera línea. Entonces, primera línea en estreñimiento, polietilenglicol. Y también tenemos algunos otros ya en segunda línea, secretorios que generan efectividad, como son el lubiprostone, la ninaclotide y el plecatinide. Yo tengo mucha experiencia en polietilenglicol y en alguna en lubiprostone. También ya como tercera línea tenemos otros medicamentos que se están imponiendo, que no tenemos como el tenapenor, que son básicamente antiabsortivos. Entonces ya sabemos cuando es diarrea cuáles son los medicamentos, cuando es estreñimiento cuáles son los medicamentos y qué nos dicen nuestras guías colombianas, que es importante ver qué definimos nosotros cuando nos sentamos y nos reunimos. El paciente con síndrome de intestino irritable que curse con estreñimiento y que no responden a tratamiento no farmacológico, se recomienda el uso de laxantes osmóticos, básicamente el polietilenglicol. Y ahí está la calidad de la evidencia baja, pero la recomendación fuerte. Y en el síndrome de intestino irritable que curse con estreñimiento, que no mejora, entonces se da como segunda opción biliprostone, linaclotide, como las opciones que tenemos nosotros. Entonces, mire cómo vamos de la mano en nuestras guías con la evidencia mundial. Y uno de los más importantes, porque es el motivo de consulta casi siempre, y es la piedra angular tanto del diagnóstico y ahora del tratamiento, es el control del dolor. Y el control del dolor debe ser una medida muy cuidadosa que debemos hacer nosotros porque es lo que más le molesta al paciente y es lo que va a llevar de médico en médico, de examen en examen, de colonoscopia en colonoscopia, de gastos innecesarios y de mal control de los síntomas del paciente. Entonces están los antiespasmódicos, tenemos diferentes, los más importantes son los inhibidores muscarínicos de la acetilcolina,
los bloqueadores de calcio, y vemos como en este artículo del World Journal of Gastroenterology la primera opción que tenemos es el pinaverio. Es uno de los que más evidencia tiene, ya les mostraré. El bromuro de otilonio es otra opción y y la iosina. La típica y antigua iosina también nos puede servir. Entonces recuerden, si hay dolor, nos vamos como primera opción con los antiespasmódicos, anticálcicos, antimuscarínicos, peinaverio, bromuro de otilonio y iosina. Y también hay algunos estudios del aceite de menta que también puede ser empleado con alguna efectividad. Ya si no hay mejoría de esto, ya este paciente tiene que estar en el especialista, básicamente con antidepresivos. Tengo que confesarles que no son lo más común, realmente son, no los uso muchas veces, pero algunos pacientes lo requieren. Pues yo creo que ya deberíamos ir en un punto más avanzado. ¿Qué dicen nuestras guías colombianas? Hablan de que cuando hay el síntoma predominante es el dolor, se sugiere el uso de los antiespasmódicos como primera línea de tratamiento, con una recomendación de calidad de baja evidencia, y nos habla de los neuromoduladores, que son los antidepresivos. Ahora ya no se llaman antidepresivos, sino neuromoduladores, y es la opción cuando los pacientes no han mejorado. Entonces recordemos, antiespasmódicos, pinaverio, bromuro de pinaverio, bromuro de tilonio, aceite de menta, em, como las opciones a tener en cuenta. Y si no hay mejoría con esto, los neuromoduladores, que son los antidepresivos. Esto va para una sola conferencia, solo eso. Miren, aquí les voy a mostrar algunas evidencias y algunos estudios de algunos antiespasmódicos que tienen evidencia. Este es un trabajo muy interesante de Gastroenterology and Hepatology, donde habla del pinaverio que reduce los síntomas del síndrome intestino irritable, un estudio controlado, ahí donde vemos de manera muy importante la mejoría tanto a nivel del dolor abdominal. La tabla con la línea continua es el pinaverio, comparado con el placebo. Comparado con placebo vemos que mejora el dolor abdominal, que mejora la distensión, el disconfort. Entonces es importante tener en cuenta estos antiespasmódicos. Aquí hay otro que nos muestra que también podríamos utilizar tratamientos conjuntos. Por ejemplo, este es un estudio retrospectivo donde usa el bromuro y pinaverio conjunto con alguna terapia conductual. Entonces vemos en calidad de vida y en síntomas como antes del tratamiento comparado con después del tratamiento, y cómo hay una diferencia significativa tanto en los síntomas como en la calidad de vida al utilizar combinados el bromuro de pinaverio y la terapia conductual. Aquí vemos otro prospectivo donde utilizan la fibra, los probióticos y el bromuro de pinaverio, y les va mejor a aquellos que combinan los tres elementos comparados con el que no combina sino uno o dos. Entonces vemos que hay una diferencia significativa de que debemos utilizar tratamientos combinados. Aquí ya esto también es de nuestras guías colombianas. Entonces ya es un resumen final donde vemos que si usted tiene un paciente con dolor y alteraciones que cumplen los criterios de Roma 4, nos vamos por el lado que no los cumple. Entonces usted tiene que descartar básicamente las banderas rojas. Si las banderas rojas tiene alguna positiva, pues váyase con una colonoscopia y haga un diagnóstico diferencial de un trastorno orgánico. Cuando nos vamos por el otro lado, si cumple los criterios claramente y usted no encuentra banderas rojas, entonces empiece el tratamiento con dieta, ejercicio, y si usted ve que no hay mejoría, entonces tenga en cuenta que puede tener que descartar un trastorno orgánico, haga colonoscopia o los estudios que tenga que hacer para hacer el diagnóstico definitivo. Y vayámonos a nuestro primer escenario problema, que nos quedaba faltando el manejo terapéutico. Aquí vemos que era un síndrome intestino irritable, tipo estreñimiento, estudios paraclínicos no, colonoscopia no. Entonces, en cuanto al tratamiento no farmacológico, entonces ya dijimos que es mejorar la relación médico-paciente, ponerlo a hacer ejercicio, tomar mucha agua, fibra soluble, cuando es necesario algunas alteraciones, ir al psicólogo, terapias conductuales, todo eso es importante. Pero como es un estreñimiento, entonces tenemos dos elementos. Como laxante, ya dijimos que vamos a utilizar el polietilenglicol como primera opción cuando hay estreñimiento, y el lubiprostone como segunda opción cuando no hay mejoría. Y
Analgésicos, porque el paciente es la base angular de la consulta. Vamos a utilizar el pinaverio, ya les mostré evidencia, o el otilonio, o el aceite de menta, o la iosina. Y si no hay mejoría, seguramente los neuromoduladores que son los empleados en el día de hoy, que serán los famosos antidepresivos. En el segundo escenario, problema que les puse, básicamente tratamiento no farmacológico, las mismas cosas. Y en el farmacológico, que lo que estamos viendo es básicamente la diarrea, la primera línea es la loperamida y la colestiramina, que podemos utilizar cualquiera de las dos. A veces va bien con una, a veces va bien con otra. La segunda línea utilizamos antibióticos que tienen una evidencia importante y en tercera línea el alocetrón, bloqueadores de serotonina. Y como analgésicos, siempre es la base angular del tratamiento. Vamos a tener opciones, como les mostré evidencia en pinaverio, bromuro en pinaverio, bien sea solo o en combinaciones con terapias conductales, con probióticos, el otilonio, el aceite de menta y la iosina. Entonces, para llevar al consultorio, quiero decirles que el síndrome intestino irritable es una enfermedad orgánica del eje cerebro-intestino. Ya vimos que es multifactorial y les mostré todas las fisiopatologías. Ya les mostré la importancia de la carga de la enfermedad, los costos, porque es necesario saberla y conocerla y saberla manejar, clasificar y tratar, hacer un diagnóstico, que ya les enseñé que la herramienta más importante es la historia clínica negativa, descartando las banderas rojas y usando los criterios de Roma. Todo eso se los hablé y les mostré los valores operativos de la importancia de la herramienta historia clínica, y debe guiarse el tratamiento en los síntomas predominantes. Les enseñé que había tipo diarrea y cuáles eran los medicamentos, loperamida y colestiramina. Les hablé del estreñimiento, el polietilenglicol, y les enseñé sobre cuando hay dolor, básicamente los calcio antagonistas como el pinaverio, como el bromurotilonio y como la iosina. Entonces eso fue todo, pero nos queda todavía una parte del ejercicio. Quiero saber si tienen preguntas, sobre todo si tienen aportes, sobre todo si tienen comentarios, aún más si tienen enseñanzas que me quieran dar en este momento sobre síndrome de intestino irritable. Y siempre me parece muy importante estimular a que la gente investigue, porque seguramente es más lo que desconocemos que lo que conocemos, y es muy importante que comentemos aquí las probabilidades de cómo podríamos diseñar estudios y cómo se les ocurriría que podríamos diseñar estudios para responder en nuestro país. Al final les muestro aquí, vamos a mirar cómo salieron nuestras preguntas y vamos a ver las respuestas que dieron ustedes, las vamos a ir analizando una por una para llegar a mirar